Yo me presento ante ustedes no como un hombre extraordinario, sino como un alma sencilla que creyó en la fuerza de la verdad y en el poder infinito de la no violencia. No vengo a hablar desde la arrogancia de los logros, sino desde la humildad del servicio y desde el camino del sacrificio. He dicho alguna vez, y lo repito hoy, mi vida es mi mensaje. No busqué grandeza, busqué coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, porque no hay destino más noble que vivir en concordancia con la verdad interior. Muchos me preguntaron a lo largo de los años qué es lo que sostuve, cuál fue la columna que me mantuvo firme frente al poder de los imperios, frente a la violencia que desbordaba las calles, frente a la injusticia que humillaba a millones. Yo respondo que mi fundamento fue siempre la verdad, Satyagraha, no como concepto abstracto, sino como una fuerza viva. La verdad es Dios y Dios es verdad. Cuando busqué a Dios, encontré que no había templo ni escritura que lo contuviera en su totalidad, sino que Él se hallaba en la verdad misma. Y por eso afirmo, aquel que se aferra a la verdad nunca fracasa, aun cuando su cuerpo sea encarcelado, aun cuando sea golpeado o humillado. He visto hombres poderosos doblegarse ante la mentira y naciones enteras caer por el engaño, pero jamás he visto a la verdad ser derrotada. La verdad puede ser pisoteada por un tiempo, pero como una semilla enterrada bajo la tierra, siempre brota y crece. Y por esa fe en la verdad sostuve mi vida y mi lucha. Junto a la verdad camina la no violencia, porque no hay verdad en el odio ni en el deseo de venganza. Dije y sostengo, la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma más destructiva concebida por el ingenio del hombre. No crean que la no violencia es pasividad. No crean que es debilidad. La verdadera no violencia exige más valor que la guerra, porque pide que el corazón se desnude de ira y que la mente venza el instinto de destruir. Quien practica la no violencia enfrenta el golpe sin devolverlo, enfrenta la cárcel sin odio, enfrenta la muerte con serenidad. Y en ese sacrificio desarma al opresor más cruel. Cuando dije que ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego, no lo dije como un aforismo vacío, sino como un recordatorio de lo que vi con mis propios ojos. El odio genera más odio, la venganza multiplica la venganza, y al final la humanidad se consume en un fuego que ella misma encendió. Si hemos de construir un mundo donde los niños puedan crecer sin temor, debemos apagar ese fuego con el agua viva de la compasión. He sido llamado Mahatma, el alma grande, pero yo mismo nunca me consideré digno de ese título. No vine a proclamar mi grandeza, sino a confesar mis debilidades y mis aprendizajes. Todo lo que alcancé fue porque creí en la disciplina y en la pureza del corazón. Sé el cambio que deseas ver en el mundo. Esa frase que repito una y otra vez no es un consejo superficial, es una exigencia profunda. Porque de nada sirve predicar la paz si mi interior es un campo de batalla. De nada sirve pedir justicia si en mi casa reina la injusticia. El verdadero revolucionario comienza por transformar su propio ser. Hermanos y hermanas, yo conocí la cárcel, conocí el exilio, conocí la incomprensión, conocí la soledad que se siente cuando todos esperan que cedas y tú decides mantenerte en pie por tu fe en un principio. Pero nunca dudé de que el alma humana, cuando se alinea con la verdad y la no violencia, se vuelve invencible. Podrán destruir mi cuerpo, podrán interrumpir mi voz, pero no podrán extinguir el espíritu de la verdad. Mi vida estuvo marcada por la lucha contra el dominio extranjero, sí,
pero más allá de eso, estuvo marcada por la lucha contra el dominio interior de la ira, del miedo, de la desesperanza. El verdadero enemigo del hombre no siempre está afuera, muchas veces habita dentro. Por eso dije, el enemigo está dentro de nosotros y debemos luchar contra nosotros mismos, y esa es la batalla más ardua. Gobernar los propios deseos, someter la propia vanidad y vivir en simplicidad. He sostenido siempre que la pobreza es la peor forma de violencia. Porque allí donde un niño llora por hambre, allí donde un trabajador es explotado, allí donde una mujer es oprimida, allí reina la violencia aunque no haya armas disparando. El mundo no será libre hasta que cada hombre y cada mujer pueda vivir con dignidad. La independencia política carece de sentido si no conduce a la justicia social. Por eso predico que la libertad verdadera no es solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de pan en cada mesa, de educación en cada mente, de respeto en cada corazón. Cuando otros me preguntaron cuál es el camino hacia ese mundo mejor, respondí con claridad: la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a los demás. No hay alegría más pura que la de servir, no hay riqueza más grande que la de dar. En un mundo donde se nos enseña a acumular, yo predico la entrega. En un mundo donde se nos impulsa a conquistar, yo predico la renuncia. Y en esa renuncia encontré más plenitud que en todos los tesoros del mundo. No piensen que la no violencia significa ausencia de lucha. Al contrario, es la lucha más firme y más exigente. La práctica del satyagraha, la fuerza de la verdad, es como sostener una antorcha en medio de la oscuridad. Atrae la mirada de todos, pero también atrae la ira de quienes se sienten amenazados por su luz. Y sin embargo, ¿qué mayor victoria que resistir sin destruir, que vencer al opresor transformando su corazón en lugar de quebrar su cuerpo? Yo soñé con una India libre, pero no solo libre del poder extranjero, sino libre del odio, libre de las castas que dividen, libre de la injusticia que degrada. Soñé con una humanidad unida por la fraternidad, no por la violencia. Y sé que ese sueño aún no se ha consumado porque la humanidad sigue luchando contra sus demonios. Pero también sé que cada paso hacia la no violencia es un paso hacia la eternidad. He sido criticado, he sido malinterpretado, he sido rechazado. Pero también sé que la verdad no necesita de la aprobación de las multitudes, necesita solo de la fidelidad del alma que la abraza. Así me mantuve firme cuando muchos me decían que era imposible liberar una nación sin armas. Yo respondí: lo imposible es vivir en paz cuando la violencia domina el corazón. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. Esa voluntad indomable fue mi sostén. No fueron mis palabras ni mis gestos lo que liberaron a mi pueblo, sino el espíritu indomable de millones que decidieron unirse en la verdad. Porque cuando un pueblo entero se levanta en no violencia, no hay imperio que pueda sostenerse. He creído siempre que la religión no debe ser una muralla que nos separe, sino un puente que nos una. Todas las religiones son ramas de un mismo árbol, todas apuntan hacia la misma verdad. Por eso respeté a todas y abracé la diversidad como un don, no como una amenaza. Él dijo: las diferentes religiones son como diferentes caminos que convergen hacia el mismo punto. Y mientras el hombre discuta cuál camino es superior, perderá de vista la meta. Hoy hablo no solo a mis compatriotas, sino a todo ser humano que busca luz en medio de la oscuridad. No crean que mi mensaje pertenece al pasado, pertenece al presente y al futuro, porque la violencia no ha terminado, porque la injusticia aún hiere,
porque la opresión todavía se disfraza bajo nuevos rostros. Y ante ello, mi prédica sigue en pie. La verdad y la no violencia son las únicas armas dignas de la humanidad. Recuerden siempre, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. No se midan por los éxitos inmediatos, mídense por la fidelidad a los principios. Aunque la victoria tarde, aunque la justicia parezca distante, el alma que permanece fiel a la verdad ya ha triunfado. Yo no traigo un camino fácil, les traigo un camino estrecho, lleno de pruebas y sacrificios, pero les aseguro que es el único camino que conduce a la paz verdadera. He visto el poder de la espada y he visto su fracaso. He visto el poder de la riqueza y he visto su vacío. He visto el poder del odio y he visto su ruina. Pero también he visto el poder de la verdad y de la no violencia, y les digo, es el único poder que perdura. No teman a la debilidad, no teman a las caídas, teman solo a la falta de fe en lo que es justo. El mundo puede burlarse de ustedes, puede perseguirlos, puede despreciarlos, pero si permanecen fieles a la verdad, serán libres. Y cuando la humanidad entienda que la verdadera fuerza está en dominarse a sí misma, que la verdadera grandeza está en servir, que la verdadera libertad está en amar, entonces veremos cumplido el sueño de un mundo en paz. Por eso, desde lo profundo de mi ser, les digo hoy, sean el cambio que quieren ver, practiquen la no violencia con convicción, abracen la verdad como su única guía, sirvan a los demás como a ustedes mismos y nunca, nunca permitan que el miedo gobierne sus decisiones. Porque cuando la verdad y la no violencia reinan, el alma humana toca la eternidad. He dicho que mi vida es mi mensaje, pero también sé que mi vida, por más sencilla que haya sido, es apenas una chispa en el gran fuego que la humanidad puede encender cuando decide caminar hacia la verdad. No vine a proclamarme como un ejemplo perfecto, sino como un peregrino en busca de la pureza del corazón. Y en ese peregrinar aprendí que el poder de un solo individuo, cuando se alinea con la verdad, puede sacudir imperios enteros, pero aún más poderoso es cuando ese espíritu se multiplica en millones, cuando cada ser humano decide vivir en justicia y compasión. Por eso vuelvo a insistir, la fuerza de la no violencia no se mide por discursos, sino por actos cotidianos. No se trata solamente de rechazar la guerra, se trata de rechazar la violencia en la palabra, en el pensamiento, en el hogar, en las relaciones con quienes nos rodean. Porque la violencia no comienza con un arma, comienza con un pensamiento de odio. Y ese pensamiento, cuando se alimenta, se convierte en palabra, y la palabra en acto, y el acto en hábito, y el hábito en destino. Por eso dije alguna vez, cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Yo hablo de un destino diferente para la humanidad, un destino donde cada hombre y cada mujer pueda mirarse a los ojos sin temor. Un destino donde la riqueza no sea el ídolo que divide, sino un instrumento que sirve. Un destino donde la justicia no sea privilegio de unos pocos, sino pan repartido en todas las mesas. ¿Es acaso un sueño imposible? Number. Lo imposible es que la humanidad sobreviva si persiste en su odio, en su ambición desmedida, en su olvido de los más débiles. Muchos creyeron que mi lucha era solamente contra un imperio extranjero.
pero mi lucha más grande fue siempre contra las cadenas que nosotros mismos aceptamos, contra las divisiones que nos imponemos unos a otros, contra el veneno del prejuicio que impide que veamos a nuestro hermano en el rostro de quien es distinto. He dicho, no conozco a nadie que sea mi enemigo, solo hay corazones aún no iluminados por la verdad, y mientras el ser humano siga viendo enemigos en lugar de hermanos, seguirá prisionero de su propio miedo. El camino de la verdad y la no violencia es arduo porque exige valentía. No la valentía de empuñar un arma, sino la valentía de despojarse del orgullo. La valentía de amar a quien nos hiere. La valentía de perdonar donde otros claman venganza. Y yo sé que muchos dirán que eso es utopía, que es ingenuidad. Pero les pregunto, ¿acaso ha traído la violencia verdadera paz? ¿Acaso las guerras han dejado un mundo más justo? ¿Acaso las armas han sembrado algo más que lágrimas? He visto cómo una nación entera pudo levantarse sin armas, cómo los poderosos tuvieron que inclinarse ante el poder de hombres y mujeres que se negaron a responder con violencia. Y lo que ocurrió en mi tierra no es una excepción. Puede ocurrir en cualquier lugar donde el corazón humano despierte. No digan que no es posible. Digan más bien que aún no lo hemos intentado con suficiente fe. Quiero hablarles ahora de algo que muchas veces olvidamos: la simplicidad. En un mundo que exalta la riqueza y el consumo, yo les predico la grandeza de lo simple. No porque renuncie a la belleza de la vida, sino porque descubrí que el exceso nos encadena. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Esta es una verdad que el mundo moderno necesita recordar, porque mientras algunos nadan en lujos, millones no tienen pan. Mientras algunos derrochan, otros mueren de hambre. No es la falta de recursos lo que hiere a la humanidad, es la falta de justicia. La verdadera libertad se construye sobre la base de la igualdad. No hablo de una igualdad superficial, sino de la igualdad profunda que reconoce que todo ser humano, por el solo hecho de nacer, merece respeto, dignidad y oportunidad. No hay casta que justifique la humillación. No hay color de piel que defina la superioridad. No hay género que determine el valor de una vida. Yo soñé con una India donde el último de los hombres fuera tratado como el primero, y ese sueño se extiende a toda la humanidad. He dicho también, la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué mejor libro se puede estudiar que el de la humanidad? No basta con acumular conocimientos, necesitamos despertar la conciencia. Un hombre puede ser instruido y, sin embargo, ser esclavo de su egoísmo. La verdadera educación nos libera, no solo de la ignorancia, sino de la indiferencia. Porque el peor enemigo del bien no es siempre la maldad, sino la indiferencia de quienes podrían hacer algo y no lo hacen. Quiero que entiendan que mi mensaje no es de resignación. No predico que acepten la injusticia en silencio. No predico que se queden cruzados de brazos mientras los débiles son oprimidos. Mi prédica es de resistencia, pero de una resistencia superior, que no destruye al adversario, sino que lo transforma. Cuando me encarcelaron, no odié a mis carceleros. Cuando me golpearon, no deseé su mal, porque sabía que ellos también eran prisioneros de un sistema injusto. Y en esa comprensión encontré libertad aún tras las rejas. La libertad no se concede, se conquista con la verdad, pero no se conquista para uno solo, sino para todos, porque nadie es libre mientras su hermano está encadenado. Nadie puede llamarse libre mientras una sola mujer, un solo niño
un solo hombre viva en la humillación. La libertad no es un privilegio personal, es un derecho universal. A lo largo de mi camino descubrí que la política sin moral es una trampa. Él dijo: la política sin principios es un pecado, y es un pecado que todavía se comete en nuestro mundo. Políticos que prometen pero no cumplen, líderes que buscan el poder y no el servicio, naciones que proclaman libertad mientras practican la opresión. No podemos construir un mundo justo si la política se separa de la ética. Por eso mi prédica es también un llamado a los líderes. Gobiernen como servidores, no como dueños. Administren con justicia, no con codicia. Escuchen más al pueblo que a sus propios intereses. Yo no puedo hablarles sin mencionar el perdón, porque el perdón es el aire puro que disipa el humo del odio. No perdonar es cargar cadenas invisibles que nos atan al pasado. Él dijo: el débil nunca puede perdonar. El perdón es el atributo del fuerte, y quien perdona no lo hace porque aprueba la injusticia, sino porque se libera a sí mismo de la esclavitud del resentimiento. Hermanos, hermanas, miren el mundo que habitan. Aún hoy la violencia se disfraza de progreso, la explotación se esconde tras discursos de modernidad, el poder se oculta tras promesas huecas. Pero yo les digo, ningún disfraz puede ocultar la verdad. Y la verdad sigue gritando que mientras haya hambre no hay paz, mientras haya discriminación no hay justicia, mientras haya violencia no hay libertad. Yo no les pido que se conviertan en ascetas, les pido que vivan con conciencia, que cada acto, por pequeño que parezca, sea un reflejo de la verdad, que cada palabra sea un puente y no un muro, que cada decisión sea un servicio y no un capricho, porque la suma de los actos cotidianos construye el destino de los pueblos. El futuro no está escrito por las grandes guerras, sino por los pequeños gestos de bondad que millones practican cada día. Y ese futuro comienza ahora. Recuerden siempre que la verdad y la no violencia no son solamente armas contra la opresión externa, son también llaves para abrir las puertas del corazón humano. Porque el hombre más libre no es el que rompe cadenas de hierro, sino el que rompe las cadenas de su propio egoísmo. He sido llamado muchas cosas: político, líder, santo, soñador, pero yo me reconozco solo como un servidor de la verdad, un servidor de la justicia, un servidor de la humanidad, porque servir es la forma más alta de vivir. Y cuando cada ser humano entienda que su vida no le pertenece solo a sí mismo, sino al bien de todos, entonces el mundo habrá cambiado para siempre. Les digo hoy, no esperen a que otros cambien, no esperen a que los poderosos cedan, no esperen a que llegue un nuevo líder. Comiencen ustedes mismos, porque cada ser humano que abraza la verdad, que practica la no violencia, que sirve con humildad, ya está cambiando el mundo. Recuerden que la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Esa es la paz verdadera. No la paz de los cementerios, no la paz impuesta por el miedo, sino la paz que nace de la coherencia del alma. Yo sé que mi voz es limitada, pero confío en que la verdad no muere con los hombres. La verdad es eterna. Y aunque mi cuerpo sea polvo, mi mensaje sigue vivo en cada acto de amor, en cada gesto de justicia, en cada vida entregada al servicio de los demás. Así que les dejo este legado: vivan en verdad, practiquen la no violencia, sirvan a los demás, perdonen siempre, eduquen con conciencia, gobiernen con justicia, vivan con simplicidad. Si hacen esto, no solo honrarán mi memoria, honrarán la dignidad de toda la humanidad. Y cuando sus hijos les pregunten cómo construir un mundo mejor, no les den discursos largos, muéstrenles con su ejemplo.
porque el ejemplo es la prédica más poderosa. Yo me despido, pero mi mensaje no termina. Porque mientras exista un corazón abierto a la verdad, mientras exista un ser humano dispuesto a practicar la no violencia, mientras exista un alma que crea en el poder del amor, mi voz seguirá resonando. Y esa voz no es solo mía, es la voz de todos aquellos que aman la verdad, de todos aquellos que rechazan la violencia, de todos aquellos que sirven con humildad. Por eso les digo, no miren hacia mí, mírense a ustedes mismos, porque el poder de transformar el mundo está en cada uno de ustedes. He hablado largo tiempo, hermanos y hermanas, y ahora mis palabras se acercan al final. Pero antes de callar, quiero dejar en ustedes no solo un mensaje, sino una llama. Una llama que no debe apagarse mientras quede un hombre o una mujer capaz de amar la verdad, capaz de vivir sin odio, capaz de servir con humildad. Porque aunque mis labios callen, la verdad que he proclamado no callará jamás. Mi vida, como he repetido, fue un simple intento de buscar coherencia. No fui un santo, fui un peregrino, fui un hombre lleno de errores, que sin embargo nunca dejó de corregirse, nunca dejó de levantarse. Si algo aprendí en mi caminar, es que el fracaso no está en caer, sino en negarse a levantarse. Y aunque muchas veces caí en la debilidad, volví a la fuerza de la verdad que me sostenía. Esa verdad fue mi maestro y mi guía, y es a ella a quien entrego ahora este último discurso. Cuando miro hacia atrás y veo los años de lucha, los días en prisión, las incomprensiones, los dolores, pero también los triunfos silenciosos, comprendo que todo valió la pena porque cada sacrificio no fue para mí, sino para mi pueblo y para la humanidad. Y hoy, al mirar hacia adelante, ya no con mis ojos, sino con los ojos de quienes vendrán después, puedo decir con certeza, la obra no ha terminado. Mi vida termina, pero la tarea continúa. Él dijo, mi vida es mi mensaje. Y al decirlo, quise recordar que no son los monumentos, no son las estatuas, no son los libros los que guardan lo esencial de un hombre, sino la coherencia entre lo que vive y lo que proclama. Así que si quieren recordar mi nombre, no lo hagan en piedra ni en papel, háganlo en sus actos. Si alguna vez alguien piensa en mí, que no lo haga por la figura que algunos llaman Mahatma, sino por el sencillo servidor que quiso vivir en verdad y en no violencia. Me dirijo ahora a los jóvenes del mundo, a quienes aún sienten en sus venas la fuerza del porvenir. A ustedes les digo, no desperdicien la energía de su juventud en odios pasajeros, en ambiciones vacías, en placeres que se desvanecen. Tomen esa fuerza y entréguenla al servicio del bien, porque el mundo cambia cuando los jóvenes deciden que su pasión será sembrar justicia y no venganza, que su fuerza será levantar a los caídos y no humillarlos. La mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a los demás. No olviden estas palabras, porque son la clave de la felicidad verdadera. A los pobres y a los humildes me inclino, porque en ustedes vi siempre el rostro de Dios. Nunca creí que el poder estuviera en los palacios ni en los tronos. El verdadero poder está en las manos callosas del trabajador, en los pies descalzos del campesino, en el corazón herido de la madre que da de comer a sus hijos, aun cuando ella misma pasa hambre. Les pido que nunca se menosprecien, porque su dignidad es más grande que todas las riquezas de este mundo. A los poderosos, a los gobernantes, a los ricos, les digo, su riqueza, su poder, su fama son polvo que el viento arrastra. No se engañen creyendo que la historia los recordará por lo que acumularon. Solo se recordará a quienes sirvieron, a quienes renunciaron, a quienes dieron. Y si no cambian su rumbo,
El tiempo los olvidará como se olvida el ruido de la tormenta una vez que llega la calma. Hermanos y hermanas, el odio es un veneno que corroe no solo al enemigo, sino también al corazón de quien odia. El perdón, en cambio, es la medicina que sana heridas visibles e invisibles. Yo no me despido con resentimiento hacia nadie, ni siquiera hacia quienes me hirieron, ni hacia quienes me encarcelaron, ni hacia quienes me insultaron, porque comprendí que todos, aun los más crueles, son también hijos de Dios, y que en cada uno hay una chispa que espera ser encendida. Por eso dije y sostengo, el débil nunca puede perdonar. El perdón es el atributo del fuerte. A veces me preguntan si alguna vez sentí miedo. Sí, lo sentí muchas veces. Temí por mi pueblo, temí por mis seres queridos, temí por mi propia vida. Pero comprendí que el miedo se disipa cuando se abraza la verdad, porque aquel que vive en la verdad ya es libre, y al hombre libre no lo doblega ni la prisión ni la muerte. Por eso hoy les digo, no teman a lo que pueden hacerles los hombres. Teman más bien a la mentira que puede corromperlos, al odio que puede consumirlos, al egoísmo que puede esclavizarlos. En mi interior hay paz, porque sé que la verdad no necesita defensores eternos. Ella se defiende sola. Si un hombre cae, otro se levantará. Si una voz calla, otra surgirá. Si un cuerpo muere, el espíritu sigue vivo en la conciencia de quienes aman la justicia. Yo no soy indispensable. La verdad sí lo es. Y mientras haya alguien que la abrace, mi tarea continúa. Quiero decirles algo más. No esperen la perfección de sus líderes, no esperen santos inmaculados que guíen a la humanidad. Miren en ustedes mismos. Cada ser humano es un portador de verdad. Cada uno puede ser faro en la oscuridad. No deleguen toda la responsabilidad a los otros, asúmanla ustedes mismos. Porque el mundo se transforma cuando cada uno enciende su lámpara y no espera a que otros enciendan la suya. He visto que muchos creen que la no violencia es un arma débil, que no sirve frente al poder brutal. Pero yo les aseguro, no hay poder más grande que un corazón que se niega a odiar. La no violencia puede parecer lenta, pero es segura. Puede parecer débil, pero es invencible. Quien elige la violencia puede ganar batallas, pero pierde el alma. Quien elige la no violencia puede perder la vida, pero gana la eternidad. En este momento, cuando mis palabras se acercan al final, quiero entregarles mi gratitud. Gratitud a quienes caminaron conmigo, a quienes creyeron, a quienes incluso en silencio oraron, sirvieron, resistieron. Gratitud a quienes me enseñaron con su ejemplo más que con sus palabras. Gratitud incluso a mis adversarios, porque me hicieron más fuerte, porque me obligaron a profundizar en mi fe, porque me mostraron la magnitud de la misión que tenía. Yo sé que no veré con mis ojos el mundo completamente libre de odio. Sé que todavía habrá guerras, sé que todavía habrá injusticias, sé que todavía habrá lágrimas, pero también sé que cada acto de amor, cada gesto de servicio, cada vida entregada a la verdad es una semilla que un día dará fruto. Y yo confío en ese fruto, confío en que un día la humanidad recordará que todos somos hermanos. Por eso mi despedida no es un adiós de derrota, es un adiós de esperanza. Si mis palabras caen hoy en sus corazones como semillas, cultívenlas. No permitan que el viento del odio las arranque, no permitan que la sequía de la indiferencia las marchite, no permitan que los espinos del egoísmo las ahoguen. Cultiven la semilla de la verdad, rieguen con la práctica diaria de la no violencia, protejan con el servicio humilde y un día verán florecer un mundo diferente. Y cuando llegue ese día, no me recuerden a mí,
Recuerden a la verdad que nunca muere. No levanten estatuas en mi honor. Levanten escuelas donde los niños aprendan a servir. No canten canciones sobre mi nombre. Canten canciones de libertad, de unidad, de fraternidad. Porque yo no busqué honores. Busqué solamente ser fiel al llamado de mi conciencia. Mis últimos pensamientos son para los más pequeños, para los inocentes, para aquellos que aún no conocen la maldad del mundo. Que ningún niño vuelva a llorar de hambre, que ninguna niña vuelva a ser negada en su dignidad, que ningún ser humano vuelva a ser reducido a objeto. Luchen por ellos, protejan su futuro, porque en sus ojos está el reflejo de lo que el mundo puede ser. Y si alguna vez sienten cansancio, si alguna vez sienten que su lucha es inútil, recuerden esto. Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan y entonces ganas. El camino de la verdad es así. Comienza con soledad, continúa con burla, se encuentra con persecución, pero siempre termina en victoria. No porque el hombre lo logre, sino porque la verdad misma lo garantiza. Hermanos y hermanas, mis palabras terminan, pero mi espíritu se une al suyo en este momento. Yo parto con la certeza de que el mensaje ya no me pertenece, les pertenece a ustedes. No se lo guarden, no lo conviertan en recuerdo lejano, háganlo vida. Porque si una sola persona en cada pueblo, en cada ciudad, en cada nación, decide vivir en verdad y en no violencia, la humanidad entera dará un paso hacia su redención. Así que los dejo con este encargo. Sean el cambio que quieren ver. Vivan con coherencia. Amen sin medida. Perdonen sin límite. Sirvan sin esperar recompensa. Y entonces, aunque mi voz se apague, la verdad seguirá resonando en la tierra y en el cielo. Con estas palabras me despido, no con tristeza, sino con la esperanza de que cada uno de ustedes llevará esta antorcha más lejos de lo que yo pude. Yo he hecho mi parte, ahora les toca a ustedes. Caminen con valentía, caminen con amor, caminen con fe, y recuerden siempre, la verdad es Dios, y Dios es verdad.